Martín Lutero, 1483 a 1546. Protestantes, porque protestaron contra el sistema del Vaticano, o evangelistas, porque su doctrina básica era seguir fielmente al Evangelio. Así se les llamó a los seguidores de Lutero cuando éste se separó del catolicismo. Pero, ¿por qué habría querido dividir a su iglesia un sencillo monje profundamente creyente? Eso lo comprenderemos al leer la situación política religiosa de esa época. Cuando sucedió esa ruptura, existía un caos religioso en Europa. Enrique VIII, rey de Inglaterra, había formado su propia iglesia para poder divorciarse. Francisco I, rey de Francia, deseaba expandir su territorio difundiendo sus ideas religiosas muy particulares. Ocurría también la amenaza continua de Suleiman el Magnífico, con su avance del Islam al occidente. La falta de decisión del recién elegido emperador, Carlos V, los pleitos entre papas corruptos, despreocupados por su religión y con el único interés de ganar poder y tierras, y muy especialmente el despertar de los pueblos, cuando se empezaron a difundir semanalmente las obras escritas por Erasmo de Rotterdam, el príncipe de los humanistas, con pensamientos que influyeron en gran medida a Lutero durante su educación en el Colegio de los Agustinos. Martín Lutero, hijo de un minero, nació en un pueblito de Alemania llamado Eisleben, en donde estudió en una escuela de religiosos, para después entrar a la Universidad de Erfurt y cursar la carrera de Derecho. Sin embargo, su vida repentinamente cambió cuando en medio de una tormenta cayó un rayo tan cerca de él que casi lo mata. En ese momento, Lutero recibió un mensaje divino que lo llevó a tomar la determinación de vestir los hábitos de la Orden de San Agustín, y en 1507 se ordena sacerdote. Al poco tiempo lo nombran profesor de teología en Wittenberg, y por su buen carácter y magnífico desempeño, le piden viajar a Roma para solucionar con la Santa Sede algunos inconvenientes que sufre la orden en Alemania. Este viaje significaba mucho para él, pues deseaba ardientemente visitar la sede de su fe. Pero, ¿cuál sería su sorpresa al ver que Roma estaba convertida en un circo? No podía creer que el Papa solamente estaba interesado por librar batallas y reconstruir templos, que usaba su tiara como armadura. Pero lo que más lo desilusionó de su iglesia fue la venta de indulgencias. Los pobres, los que difícilmente conseguían algún mendrugo para comer, dejaban sus únicas monedas para recibir a cambio la promesa de verse favorecido por Dios en sus peticiones. Entonces Lutero entró en una profunda confusión. La impresión de ver tantos abusos religiosos le causó dudas sobre la justicia divina. Él mismo se castigó con sufrimiento corporal, ya no podía distinguir entre sus verdaderos pecados y los que no lo eran. Al regresar desilusionado como estaba y sintiéndose muy pecador, entró en reflexión profunda hasta que poco a poco llegó a la conclusión de que Dios es magnánimo, que el pago de indulgencias era un mero engaño del Vaticano para sacar dinero a los más ignorantes y necesitados, y que él no podía permitir que siguieran las cosas así. Entonces se retiró a la Torre Wittenberg para escribir sus 95 tesis, que si bien no nacieron con el deseo de molestar al Vaticano, fue un desafío para ellos que les mostrase un Dios bueno, quien no necesitaba de dinero para ayudar a la gente. El pueblo, cansado de tantos abusos, aplaude sus ideas y las distribuye entre amigos, filósofos, obispos y sacerdotes alrededor de toda Alemania. Al principio, los máximos dirigentes eclesiásticos hicieron caso omiso a tantas habladurías, pero después, al ver que sus recaudaciones disminuyeron notoriamente, se alarmaron y el Papa le ordenó ir a Roma. Como Lutero se negó a asistir, enviaron a un cardenal para que lo convenciera de que se retractara de su actitud tan agresiva contra el Papa.
contra su iglesia y contra Dios. Pero Lutero prosiguió firme con su ideología. En 1519, el Papa ya estaba muy enojado contra el monje, al grado que solicita la intervención de Carlos V, recién coronado, para que dicte la condenación de Lutero y apruebe su excomunión. Acusándolo de hereje, se justificaría que fuese quemado en la hoguera. Después de los escritos de Erasmo, con la entrada del Renacimiento en el mundo y con la llegada de la imprenta a Europa, las circunstancias habían cambiado. Más precavido, Carlos V cita a Lutero en Worms para convencerle de que cambie su actitud. Pero Lutero, quien es recibido con su gran entusiasmo por el pueblo, se defendió de las acusaciones del Papa y le explica que no puede arrepentirse porque su conciencia no se lo permite. De cierta manera, Carlos V le comprende y lo deja libre, no sin antes prohibirle dar sermones ni publicar nada, a lo que éste vuelve a negarse. Varios príncipes de la Iglesia en Alemania coincidían con las ideas de Lutero, y como era evidente el peligro que éste sufría, Federico el Sabio, príncipe de Sajonia, se lo llevó a su castillo de Wartburg para esconderlo. Ahí Lutero se sintió relajado y tuvo los medios para trabajar en la traducción de las Santas Escrituras, del latín a un alemán comprensible para el pueblo común. Las proposiciones que Lutero plasma en sus tesis en cuanto a acercarse a Dios y alcanzar la salvación por la convicción de la fe, sin la intervención de bienes materiales o la compra de indulgencias o altos precios, tomaron fuerza entre los campesinos y entre los nobles alemanes, quienes vieron en ellas la oportunidad de zafarse del clero y de los impuestos santos, además de reencontrarse con un espíritu nacionalista. Ahora ya la mayoría de las personas no aceptaba fácilmente lo que los sacerdotes católicos predicaban. Alemania estaba dividida entre condados y principados, algunos de ellos con el papismo y otros con Lutero. El pópulo estaba harto de verse forzado a cambiar de religión de acuerdo con el príncipe que les tocaba. Una buena parte estaba entusiasmada con las ideas de Lutero, pero surgieron muchos religiosos fanáticos que llevaron la nueva doctrina al extremo, a pesar de que Martín Lutero era el padre del movimiento de tolerancia europea. En 1525 se desató la Guerra de los Campesinos, quienes, sin el consentimiento de Lutero, lo declararon su líder espiritual. Varios mártires reformistas murieron en la hoguera, muchos monjes y monjas salieron de los monasterios y cuando el baño de sangre era incontenible, Lutero trató, sin éxito, de conciliarlos. En esta época se reformó la misa católica, introduciéndose un servicio evangélico en idioma alemán. Antes solo se hacía en latín. Viendo la gravedad de la situación, Carlos V convocó a un alto concilio en Augsburgo, al cual no pudo asistir Lutero por el peligro de ser aprehendido. Él participó solo de los lejos, dejando que otros continuaran sus reformas. Sin embargo, a pesar de la actitud conciliadora y la gran paciencia de Carlos V, el resultado fue la división final de la cristiandad entre papa y reformistas, y la fundación de la nueva iglesia protestante o evangélica. Un día de esas monjas que dejaron al convento para seguir la doctrina luterana, se acercó a Martín, se enamoraron y se casaron. Ella, de 26 años, con su excelente administración, permitió que su esposo, de 42, se diera tiempo para escribir Libre Voluntad del Ser Humano ante Dios, su libro teológico más importante. Como el matrimonio tuvo varios hijos, Lutero se vio obligado a vender libros, a reparar objetos y a realizar cualquier trabajo que se le presentara para mantener a su familia. Además, como conservó la cátedra universitaria, se dedicó a concretar sus pensamientos de la nueva iglesia en sermones y publicaciones que fueron su testamento teológico hasta que enfermó gravemente y murió, aparentemente de un problema cardíaco. Las reformas de Lutero, en las que su lema era «Dios dio las reglas y tú sabrás cómo las haces cumplir»,
provocó que los reyes o emperadores perdieran todo su poder religioso, pues los súbditos, especialmente en Francia, Alemania y Suiza, ya no permitirían que les impusieran la fe. Ahora se tenían que conformar únicamente con su poder político. Cabe mencionar que dos discípulos de Lutero, Calvin y Zwingli, iniciaron la reforma luterana en Suiza de manera muy severa, siendo esta la razón de que hoy en día casi todos los habitantes de este país sean protestantes ortodoxos.